Me llamo Zuba Rahman. Viví 73 años en una zona rural de Pakistán creyendo que mi único propósito era obedecer. Os cuento esta historia porque si una anciana como yo, alguien que pasó 7 décadas encadenada sin siquiera saber que llevaba cadenas, pudo encontrar la libertad, entonces cualquiera puede. Cualquiera. Durante 73 años existí en un mundo donde mi voz no importaba. Donde mis preguntas eran pecados antes incluso de salir de mis labios. Donde mis sueños morían en silencio antes de que pudiera darles palabras. Nací para obedecer primero a mi padre, un hombre estrictamente religioso que citaba el Corán para justificar cada limitación que me imponía, cada puerta que cerraba, cada ambición que aplastaba. Él era el imán de la mezquita de nuestro pueblo. Respetado y temido a partes iguales. La gente se inclinaba ante él en la calle. Pero en casa gobernaba con puño de hierro envuelto en autoridad religiosa. Antes de seguir, decidme en los comentarios. ¿Desde dónde estáis viendo esto y cuál es vuestra religión? Quiero conoceros. Recuerdo que tenía 6 años cuando le pregunté a mi madre por qué las mujeres no podían rezar delante en la mezquita como los hombres. Me dio una bofetada en la boca y me dijo que nunca volviera a cuestionar el designio de Alá. Aquella fue la primera vez que aprendí que la curiosidad era peligrosa, que las preguntas eran rebelión, que una buena chica musulmana guardaba sus pensamientos encerrados en su corazón donde nadie pudiera verlos. Luego vino el matrimonio a los 15 años con un hombre al que solo había visto una vez brevemente en presencia de ambas familias. Mi marido tenía 20 años más que yo, era comerciante, viajaba mucho y exigía perfección cuando regresaba a casa. Me veía como una propiedad que había que administrar, una posesión que controlar, no como una persona a la que conocer o amar. Durante 48 años cociné sus comidas, di a luz a sus hijos, limpié su casa, me sometí a sus exigencias y me desvanecí en el fondo de mi propia vida. Me hice invisible, un fantasma en mi propia casa. Cuando finalmente murió de un infarto a los 68 años, pensé, tonta y desesperada, que quizá podría saborear un pequeño trozo de independencia en mi vejez. Tenía 63 años. Mis hijos ya eran hombres adultos con familias propias. Seguramente, pensé, ahora podría tomar mis propias decisiones. Elegir mi propia ropa, visitar a las vecinas sin permiso, tal vez incluso aprender a leer correctamente ya que solo tuve 3 años de escuela antes de que mi padre me sacara. Me equivoqué. Mis hijos, Rashid, el mayor y el más religioso, Ahmed, el mediano que heredó el negocio de su padre, y Khaled, el pequeño, que siempre había sido el más dulce, simplemente ocuparon el lugar de su padre. Se mudaron de nuevo al recinto familiar con sus mujeres e hijos, y de repente tuve 3 amos en vez de 1. Ellos decidían qué me ponía, a dónde iba, con quién podía hablar, cuándo podía salir de casa. Vigilaban mis oraciones como carceleros que inspeccionan a los presos, contaban mis postraciones para asegurarse de que hacía el número requerido, corregían mis recitaciones coránicas cuando tropezaba con palabras que había repetido 10.000 veces. Rashid, sobre todo, era vigilante, me observaba con ojos que nunca parecían parpadear, sospechando de cualquier desviación de la rutina exacta que había seguido toda mi vida. Yo era una mujer musulmana ejemplar. Rezaba las 5 oraciones diarias sin faltar nunca. Me lavaba ritualmente antes de cada salat aunque el agua estuviera helada en invierno y mis manos artríticas apenas pudieran moverse. Ayunaba todos los ramadanes aunque mi cuerpo envejecido gritara de protesta y pensara que podía desmayarme de hambre y sed. Me cubría completamente de negro cada vez que salía del recinto familiar. Aunque el calor de los veranos de Punjab fuera asfixiante y apenas pudiera respirar bajo tantas capas. Memorizaba suras. Cumplía todas las normas.
Nunca pregunté. Nunca me quejé. Era el modelo de lo que debe ser una mujer musulmana. Silenciosa, obediente, invisible, devota. Pero muy en el fondo, en un lugar tan escondido que apenas reconocía que existía, algo se sentía vacío, hueco, como si estuviera representando una obra para un público que nunca aplaudiría, recitando versos en un idioma que había perdido todo significado, haciendo gestos que ya no conectaban con nada real en mi corazón. Rezaba 5 veces al día durante décadas, pero nunca me sentía escuchada. Ayunaba, me sacrificaba y me sometía, pero nunca me sentía amada. Seguía todas las reglas del Corán, pero nunca sentía paz. Solo había vacío, un hueco que toda mi devoción religiosa no podía llenar. Pensé que moriría así, invisible, obediente, olvidada por todos, incluido Dios. Pensé que ese vacío era simplemente parte de ser humana, parte de ser mujer, parte de estar viva. No sabía que existía algo más. También me equivoqué en eso. Sucedió durante una estancia en el hospital por neumonía cuando tenía 73 años. Mis pulmones llevaban semanas fallando, pero mis hijos esperaron hasta que apenas podía respirar para llevarme por fin al hospital público de Lahore. Recuerdo el trayecto, apretujada en el asiento trasero del coche de Ahmed, jadeando por aire mientras mi hijo mayor, Rashid, se quejaba del coste del tratamiento y de lo inconveniente que era mi enfermedad para la familia. Los gastos del hospital son caros, Ami, dijo sin siquiera girarse a mirarme. Procura no quedarte mucho tiempo. La sala del hospital estaba abarrotada y caótica, llena de enfermos y moribundos. El aire cargado con olor a desinfectante que intentaba sin éxito tapar los olores de muerte y enfermedad. Mujeres gemían de dolor en camas metálicas demasiado juntas. Familias acampaban en el suelo entre las camas, cocinando en pequeños fogones, lavando ropa en los baños. Las enfermeras se movían por el caos como fantasmas agotados, demasiado sobrecargadas para estar plenamente presentes con nadie. Mis hijos me dejaron allí, le dijeron a la enfermera dónde enviar las facturas y se fueron. No vinieron a visitarme en 3 días. Estuve allí tendida durante las noches, luchando por respirar. Con la mascarilla de oxígeno pegada a la cara, preguntándome si así era como iba a morir. Sola en una habitación llena de gente, sin que nadie me echara de menos ni me llorara. La mujer de la cama de al lado murió la segunda noche. Corrieron una cortina alrededor de su cama, se llevaron su cuerpo antes del amanecer y por la tarde ya había puesto a otra paciente. Nadie habló de ello. La muerte era solo otro trámite más. Pensé en mi propia muerte. ¿Quién me lloraría? Mis hijos harían los rituales obligatorios porque era su deber, no porque me quisieran. Mis nietos apenas me conocían. Solo era la anciana que vivía en la habitación del fondo, callada e irrelevante. ¿De verdad alguien me echaría de menos? ¿O simplemente sería otro cuerpo retirado antes del amanecer, reemplazado por el siguiente paciente, olvidada antes incluso de que llenaran mi tumba? Ese pensamiento no me entristeció. Me enfureció. Me enfureció haber vivido 73 años y no tener nada que mostrar. Ni alegría, ni amor, ni propósito, solo obediencia, solo supervivencia. Luego, la tercera noche, sobre las 2 de la madrugada, cuando la sala por fin estaba en silencio, una enfermera se acercó a mi cama. En su placa ponía, Miam, un nombre musulmán, supuse. Pero cuando me revisó el suero y me acomodó la almohada, su tacto era diferente. Tierno, cuidadoso, como si yo fuera una persona que importaba, no solo otro cuerpo que ocupaba espacio. Se acercó mucho a mi oído, tan cerca que pude oler el leve aroma a jabón de jazmín en su piel, y susurró,
Jesús no te ha olvidado. Todo mi cuerpo se tensó. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que se pararía. Miré a mi alrededor aterrorizada, segura de que alguien lo había oído, pero los demás pacientes dormían o estaban demasiado perdidos en su propio sufrimiento para darse cuenta. Jesús. Isa al-Masih. El nombre resonó en mi mente como una campana que no dejaba de sonar. Desde niña me habían enseñado que solo era un profeta, nada más que un mensajero. Desde luego no Dios. Desde luego no alguien que recordara personalmente a ancianas musulmanas moribundas en hospitales pakistaníes. Pero la forma en que ella pronunció su nombre, había algo en ello. Algo que llegó hasta el lugar hueco dentro de mí y lo tocó. Lo hizo doler. Lo hizo tener hambre de algo que no podía nombrar. Se alejó hacia el siguiente paciente. Su rostro sereno, como si no hubiera dicho nada. Pero aquellas 5 palabras habían abierto algo dentro de mí que no sabía que estaba sellado. No pude dormir el resto de la noche. Estuve mirando al techo. Aquella frase repitiéndose en bucle en mi mente. Jesús no te ha olvidado. ¿Qué significaba eso siquiera? ¿Cómo podía acordarse de alguien a quien nunca había conocido? Alguien que había pasado 73 años mirando hacia la Meca 5 veces al día, susurrando oraciones a Alá que parecían rebotar en el techo y caer de nuevo sin respuesta. A no ser que él hubiera estado allí todo el tiempo, mirando, esperando, acordándose. El pensamiento era aterrador y reconfortante al mismo tiempo. Cuando volví a casa 3 días después, débil y todavía tosiendo, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Las palabras me perseguían. Se repetían en mi mente durante las oraciones, mientras cocía arroz y dal para las familias de mis hijos, mientras yacía despierta por las noches mirando las grietas del techo. Jesús no te ha olvidado. Tenía que saber más. Empecé a buscar en secreto. Mis hijos lo controlaban todo. Mi móvil tenía instalado un programa de seguimiento por Rasid. Leían mis mensajes. Sabían cada llamada que hacía y cada página web que visitaba. Pero no sabían del viejo radio de transistores que encontré enterrado en un baúl lleno de polvo, olvidado desde que mi marido vivía. Lo escondí debajo del colchón envuelto en un dupatta viejo para que no hiciera ruido si alguien movía la cama. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y mis hijos dormían, cuando hasta los perros del barrio habían dejado de ladrar, sacaba el radio y buscaba entre la estática con manos temblorosas, el corazón acelerado por el miedo, y por algo más. Algo que no había sentido en décadas. Esperanza. Durante varias noches no encontré nada. Solo música, noticias en urdu, comentarios de cricket, programas políticos. Estaba a punto de rendirme, de decidir que quizá me había imaginado la importancia de lo que dijo aquella enfermera. Que quizá solo era una anciana tonta buscando sentido donde no lo había. Entonces una noche, sobre las 3 de la madrugada, lo encontré. Un programa de testimonios en urdu. La voz de una mujer pakistaní, culta, elocuente, pero cargada de emoción, contando una historia que podría haber sido escrita sobre mí. Describía haber crecido en una familia religiosa, seguir todas las reglas, sentirse vacía por dentro a pesar de hacerlo todo bien. Luego describía haber encontrado a Jesús, haberlo conocido, y hablaba de él como si estuviera vivo, presente, real, no un profeta lejano de la historia antigua, sino un Salvador que la amaba personalmente, individualmente, completamente. Yo creía saber que era el amor, dijo la mujer a través del crepitante altavoz de mi radio. Pero solo conocía la obligación. Creía saber que era la paz. Pero solo conocía el agotamiento.
Cuando conocí a Jesús descubrí que todo lo que había estado buscando toda mi vida me había estado buscando a mí. Él no esperaba a que yo lo encontrara. Él me estaba persiguiendo. Me había estado persiguiendo todo el tiempo. Lloré en silencio contra la almohada esa noche, metiendo el borde del dupatta en la boca para que nadie oyera el sonido de mi llanto. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tuve, por todo lo que me habían dicho que no merecía. Lloré por la niña a la que abofetearon por hacer preguntas. Por la adolescente obligada a casarse, por la mujer que pasó 50 años invisible en su propia casa. Por los 73 años de vacío que había aceptado como normales. Durante semanas escuché en la oscuridad, aprendiendo, preguntando, luchando con ideas que desafiaban todo lo que me habían enseñado. Encontré versículos de la Biblia escritos en trozos de papel. Todavía no sé cómo aparecieron. Simplemente surgían en mi vida como regalos de la nada. Descubrí uno metido dentro de una bolsa de verduras del mercado. Otro se cayó de un libro que saqué de una estantería. Los escondía dentro de un viejo libro de cocina que nadie usaba, memorizándolos en secreto, pasando los dedos por las palabras cuando estaba sola. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Yo estaba tan cansada, tan cargada. El peso de 73 años de reglas, obligaciones y actuaciones sentía que me aplastaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, no solo los hombres, no solo los justos, no solo los que seguían todas las reglas a la perfección, todo aquel, incluso yo. Leí sobre un Dios que se llama a sí mismo Padre. Sobre un amor que no exige actuación ni perfección. Sobre un perdón que ya está cumplido, ya dado, no algo que ganas con infinitas oraciones, rituales y sacrificios que nunca parecían suficientes. A los 73 años, después de 7 décadas intentando agradar a un Alá que sentía lejano, exigente e imposible de satisfacer, descubrí algo que no sabía que existía. Amor sin condiciones. Amor sin miedo. Amor que me perseguía incluso cuando yo no sabía que me estaban persiguiendo. Amor que me veía cuando yo había pasado toda mi vida invisible. Pero con ese amor vino una pregunta aterradora que me mantuvo despierta noche tras noche. ¿Qué hago ahora? No podía decírselo a mis hijos. Me matarían. Literalmente me matarían. La apostasía del Islam no era solo un pecado. Era un crimen castigado con la muerte en muchas comunidades musulmanas, aunque no se aplicara oficialmente en todas partes de Pakistán. El asesinato por honor era real. Ocurría todo el tiempo. Mujeres desaparecían por mucho menos que convertirse al cristianismo. Pero tampoco podía seguir viviendo una mentira. No podía volver a las oraciones vacías, a los rituales sin sentido, a fingir. Ya no. No después de haber probado algo real. Estaba atrapada. Atrapada entre dos mundos. Uno que me había criado, otro que me llamaba. Ambos exigiendo mi lealtad. Ambos requiriendo todo. No sabía qué hacer. Así que hice lo único que podía. Recé. Pero esta vez recé a Jesús. La decisión llegó una mañana de enero antes de la llamada al rezo del Fajr. La casa aún estaba a oscuras, fría por la noche de invierno. No podía dormir. Mi cuerpo estaba agotado, desgastado por la edad y años de duro trabajo. Pero mi alma estaba completamente despierta, inquieta con un hambre que nunca había alimentado y que no sabía cómo saciar. Me arrodillé en el frío suelo de mi pequeña habitación, mis rodillas protestando con dolores agudos que subían por las piernas.
La casa estaba en completo silencio salvo por los ronquidos de mi hijo mayor en la habitación de al lado y el lejano canto de un gallo anunciando el amanecer. Por la pequeña ventana podía ver los primeros indicios de luz tocando el horizonte. Había rezado en este suelo miles, quizá decenas de miles de veces. Con la cabeza en el suelo, la frente presionada contra la alfombra de oración, palabras memorizadas en árabe que recitaba sin entender, realizando un ritual que se sentía tan vacío como el hueco dentro de mí. Pero esta vez fue diferente. Doblé las manos como había visto hacer a los cristianos en los vídeos que había visto en secreto en la pequeña pantalla de mi radio oculta. Se sentía extraño, equivocado, como si estuviera traicionando todo lo que me habían enseñado, a todos los que había conocido, a todos los antepasados que vinieron antes que yo. Mis manos temblaban, mi corazón latía fuerte, pero también se sentía bien, como volver a casa después de estar perdida 73 años. Y susurré en urdu, con voz apenas audible: Jesús, si eres realmente real, si realmente me ves, te acepto. No lo entiendo todo. No sé cómo funciona esto. No sé qué se supone que debo hacer después, pero confío en ti. Por favor, sálvame. He estado ahogándome toda mi vida y ni siquiera lo sabía. Por favor, sácame. Estoy cansada de ser invisible. Cansada de estar vacía. Cansada de fingir. Si eres real, si realmente me amas como dicen esos versículos, por favor, hazte real para mí. Las palabras eran torpes, rotas, insuficientes. La oración de una anciana que nunca había aprendido a hablar con un Dios que realmente escucha. Pero en el momento en que salieron de mis labios, algo cambió en la atmósfera de aquella pequeña habitación oscura. Una paz que nunca había experimentado en 7 décadas de vida se posó sobre mí como un chal cálido en una mañana de invierno. El vacío, ese doloroso hueco que había sido mi compañero constante todo el tiempo que podía recordar, desapareció. Se llenó. Me sentí completa, entera, vista, conocida, amada. Por primera vez en toda mi vida me sentí amada. Lloré tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. Tuve que meter mi dupatta en la boca para ahogar los sollozos que sacudían mi frágil cuerpo. Pero estas no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de finalmente ser encontrada después de toda una vida perdida, de finalmente ser vista después de 73 años invisible. No sé cuánto tiempo estuve arrodillada en aquel suelo frío, llorando y rezando y sintiendo la presencia de alguien a quien nunca había conocido, pero que al parecer siempre me había conocido a mí. La llamada al rezo del fair sonó desde la mezquita de la calle. Pero por primera vez en mi vida no respondí automáticamente. Me quedé donde estaba hablando con Jesús, contándole todo. Todo el dolor, toda la soledad, todos los años de vacío. Y de alguna manera, imposiblemente, sentí que él escuchaba. Desde ese momento todo cambió. No por fuera. Seguía llevando mi abaya negra, seguía cubriendo completamente mi pelo gris, seguía preparando comidas y limpiando y obedeciendo las órdenes de mis hijos. No podía arriesgarme a revelar lo que había pasado. Todavía no. Tal vez nunca. Pero por dentro era diferente. Transformada, más ligera, como si alguien hubiera levantado un peso que había llevado tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Los colores parecían más brillantes. La comida sabía mejor. Incluso el dolor en mis articulaciones parecía más soportable. Me sorprendí tarareando mientras cocinaba, algo que no había hecho en décadas. Y mis hijos lo notaron. Ammi, ¿por qué sonríes?, me preguntó una tarde mi hijo menor Khaled, unos 7 días después. La sospecha ya se colaba en su voz.
Me había encontrado en la cocina, y al parecer la expresión de mi cara mientras picaba verduras era lo bastante inusual como para merecer investigación. Solo estoy agradecida de estar viva, dije, y era la absoluta verdad. Estaba agradecida. Por primera vez en mi vida estaba realmente agradecida de estar viva. ¿Agradecida de qué?, preguntó Rashid apareciendo en la puerta como si la sospecha de su hermano lo hubiera invocado. ¿Qué ha cambiado? Nada ha cambiado, dije, manteniendo los ojos bajos, la voz sumisa. Solo, doy gracias a Alá por haberme salvado de la neumonía, por estar todavía aquí para servir a mi familia. Pero gratitud no era lo que ellos veían. Veían desviación, cambio, diferencia. Y en una casa donde la tradición es ley y la conformidad es supervivencia, cualquier cambio es peligroso. Cualquier diferencia es una amenaza. Intenté ocultarlo. De verdad lo intenté. Practiqué mantener la cara neutra, la voz plana, el comportamiento exactamente como siempre había sido. Pero la alegría es difícil de contener. La paz es difícil de enmascarar. Cuando has estado vacía toda tu vida y de repente estás llena, la gente se da cuenta. Durante las oraciones familiares, me encontré incapaz de recitar ciertos versículos del Corán. No porque los hubiera olvidado. Los había memorizado hacía décadas, los había repetido innumerables veces, sino porque ya no los creía. Las palabras subían a mis labios y morían allí, sin nacer, incapaces de ser pronunciadas sin sentir que traicionaba la verdad que acababa de descubrir. Mi hijo mediano, Rashid, el más religioso de los tres, fue el primero en notarlo. Estábamos reunidos para la oración de la tarde. Todos en filas en la sala principal, los hombres delante, las mujeres detrás como siempre. Rashid dirigía y cuando llegamos a la Sura Al-Ikhlas, mi voz vaciló. Di, Él es Alá, el uno y único. No pude decirlo. Ya no. No ahora que sabía que Jesús era Dios, no solo un profeta. Después de la oración, Rashid me apartó. Ammi, ¿por qué dudas en la Sura Al-Ikhlas? Es la sura más básica. Los niños la memorizan primero. ¿Qué te pasa? Estoy vieja, dije, forzando la voz para que sonara débil y confusa. Mi memoria me falla. A veces las palabras simplemente se me escapan. Pero no me creyó. Lo vi en sus ojos, sospecha, fría y afilada como una cuchilla. Tu memoria parece perfecta para todo lo demás, dijo. Ayer recordaste toda la lista de la compra que te di. Recordaste todos los detalles de la receta del biryani. Pero no puedes recordar la Sura Al-Ikhlas. No tenía respuesta que no revelara la verdad. Ninguno de ellos me creyó. La casa se fue enfriando día a día. Mis hijos me vigilaban constantemente. Me interrogaban sobre dónde había estado. En ningún sitio. No tenía ningún sitio al que ir. ¿Con quién había hablado? Con nadie. No conocía a nadie fuera de la familia. ¿Qué había estado leyendo? Nada. Apenas me quedaba vista para leer sin mis gafas, que ellos controlaban. Sus preguntas no tenían respuesta porque no había nada que encontrar. Pero eso solo los hacía más sospechosos. La ausencia de pruebas se convirtió en prueba. Ahmed empezó a registrar mi habitación cuando yo estaba cocinando. Lo oía ahí dentro, abriendo cajones, moviendo cosas. Khaled me seguía cuando iba al mercado, quedándose unos pasos atrás, pero siempre vigilando. Rashid preguntaba a los vecinos si me habían visto hablando con alguien extraño. Las paredes se cerraban. Sentía la soga, apretándose.
y sabía con absoluta certeza que no podría guardar mi secreto mucho más tiempo. Recé constantemente, en silencio mientras trabajaba. Jesús, tú me encontraste. Por favor, no permitas que destruyan lo que has construido. Protégeme, por favor. No sé qué hacer. Y de alguna forma, en medio del peligro creciente, seguía sintiendo esa paz, esa presencia, como si alguien estuviera de pie entre la tormenta y yo, protegiéndome aunque los vientos aullaran. Encontraron mi Nuevo Testamento una tarde de jueves de marzo. Lo había escondido dentro de la funda de mi almohada, el único sitio donde pensé que nunca mirarían, el único espacio en toda la casa que sentía que me pertenecía solo a mí. Lo había comprado en una librería cristiana en un barrio lejano de Lahore durante una de mis raras visitas al médico. Un viaje en el que Ahmed me dejó y me dijo que volvería en 2 horas, dándome una preciosa ventana de libertad. Encontré la librería por casualidad, metida en un callejón que nunca había visto antes. En el momento en que entré sentí que había cruzado a otro mundo. Había libros en urdu, inglés, punjabí, todos sobre Jesús. Biblias de todos los tamaños. Cruces en las paredes y música cristiana sonando suavemente. El dueño era un anciano amable que me miró una vez, una anciana con abaya negra, claramente musulmana, claramente aterrorizada, y lo entendió todo al instante. «Hermana», dijo suavemente, «¿estás buscando?» Asentí, incapaz de hablar. Me entregó el Nuevo Testamento más pequeño que tenía en urdu, lo bastante fino como para esconderlo fácilmente. «Jesús te ama», dijo. «Te ha estado esperando». Pagué con dinero que había ahorrado en secreto durante meses, escondiendo el precioso libro bajo la ropa en el trayecto de vuelta en autobús, con el corazón latiendo de terror y emoción todo el camino. Durante semanas lo mantuve a salvo. Lo leía tarde en la noche a la luz del móvil, con una manta sobre la cabeza para ocultar el resplandor. Memorizaba pasajes. Pasaba los dedos por las palabras, asombrada de poder leer sobre Jesús en mi propia lengua, de que sus palabras estuvieran disponibles para mí. Pero mi nuera estaba cambiando la ropa de cama aquella tarde de jueves, algo que hacía cada semana sin avisar. Y cuando quitó la funda de la almohada, el pequeño libro cayó al suelo con un ruido que bien podría haber sido un trueno. Gritó, un grito agudo y penetrante que hizo que todos vinieran corriendo desde todos los rincones de la casa. En cuestión de minutos, mis 3 hijos estaban de pie en mi pequeña habitación, mirándome como si fuera una desconocida, como si fuera un demonio que había poseído el cuerpo de su madre. Sus mujeres estaban detrás, pálidas de shock. Hasta mis nietos se habían reunido, sintiendo que pasaba algo terrible, pero sin entender qué. Rashid sostenía el Nuevo Testamento entre 2 dedos, como si estuviera contaminado, como si tocarlo pudiera infectarlo con la enfermedad que me había infectado a mí. «¿Qué es esto?», exigió, con voz peligrosamente baja. No dije nada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me saldría por las costillas y caería al suelo entre nosotros. «Contéstame», gritó, perdiendo el control. Su cara se puso roja. Las venas del cuello se le marcaban. «¿Qué hace esta porquería en tu habitación, en esta casa? Bajo nuestro techo». «Es mío», susurré. El silencio que siguió fue asfixiante. Entonces mi hijo menor, Khaled, el que yo mecía para dormir cuando tenía pesadillas, el que me cogía de la mano cuando tenía miedo, el que yo había consolado 1000 veces, el que me decía que me quería, dio un paso adelante y me golpeó fuerte en la cara. Mi cabeza se giró. Probé sangre donde mis dientes se habían clavado en el interior de la mejilla. Mis nietos jadearon. Uno empezó a llorar. «Nos has deshonrado», siseó Khaled,
la cara retorcida de rabia y algo más, traición, dolor. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Entiendes lo que dirá la gente si esto se sabe? Estamos arruinados, destruidos. Nadie hará negocios con nosotros. Nadie querrá casarse con nuestros hijos. Nos has matado, Amy. Has matado a toda esta familia con tu egoísmo. No preguntaron por qué. No preguntaron qué creía o cómo había llegado a esta decisión o qué me había atraído a Jesús. No les importaba mi alma ni mi corazón ni mis razones ni el vacío que me había perseguido durante 7 décadas. Solo les importaba una cosa. La vergüenza que había traído a nuestra familia. El deshonor, el escándalo, lo que dirían los vecinos, lo que diría el imán, lo que haría a su reputación, a sus negocios, a las perspectivas matrimoniales de sus hijos. «Vas a parar esto», dijo Rashid, con voz fría y controlada ahora, lo que de alguna forma era más terrorífico que sus gritos. «Vas a quemar este libro. Vas a volver a las oraciones correctas. Mañana irás al imán y confesarás tu pecado públicamente. Pedirás perdón. Harás penitencia. Y nunca volverás a hablar de esto. ¿Entiendes?» Lo miré, al hijo al que llevé 9 meses en el vientre, por el que sufrí al dar a luz, al que amamanté, crié y amé con todo lo que tenía, y vi a un extraño. «No puedo», dije en voz baja. La habitación quedó en completo silencio. Hasta mi nieto que lloraba se detuvo a mitad de sollozo. El silencio era asfixiante, opresivo, como el aire antes de una tormenta. «¿Qué has dicho?» La voz de Rashid era letal. «No puedo negarlo», dije, con voz temblorosa pero firme bajo el miedo. «Jesús me salvó. Me dio algo que había estado buscando toda mi vida. No puedo volver a la oscuridad ahora que he visto la luz. No puedo fingir que no lo conozco. No puedo mentir sobre quién es él». La paliza que siguió fue brutal y metódica. Mis 3 hijos se turnaron. Me golpearon, me dieron patadas, me tiraron del pelo, me llamaron nombres que nunca les había oído decir: traidora, infiel, demonio. Ahmed me dio un puñetazo en el estómago tan fuerte que no podía respirar. Khaled me pateó las costillas hasta que algo se rompió. Rashid me agarró del pelo gris y estrelló mi cabeza contra la pared. Cuando terminaron, yacía en el suelo hecha un ovillo, mi cuerpo gritando de dolor, sangre goteando de la nariz y la boca, y un corte encima del ojo. Apenas podía ver, apenas podía respirar. Cada parte de mí dolía. Mis nietos lloraban. Mis nueras habían huido de la habitación y mis hijos estaban de pie sobre mí, respirando fuerte, mirándome con desprecio. «Te quedarás aquí hasta que entres en razón», dijo Rashid, limpiándose la sangre, mi sangre, de los nudillos. «Hasta que recuerdes quién eres, hasta que pares esta locura». Me encerraron en mi habitación, me quitaron el móvil, la radio escondida, las gafas para que no pudiera leer aunque encontrara algo. Clavaron tablas en la ventana desde fuera, sumiendo mi pequeña habitación en un crepúsculo perpetuo. Me traían comida una vez al día. Un roti seco y un vaso de agua que empujaban por la puerta sin una palabra y me decían que me quedaría allí hasta que entrara en razón. Hasta que parara esta locura, hasta que recordara quién era. Los días pasaron en oscuridad, luego una semana, luego 2. Perdí la cuenta del tiempo. La habitación se convirtió en mi prisión, mi tumba. Podía oír la vida continuar fuera. Niños jugando, mujeres cocinando, hombres hablando. Pero yo estaba aislada de todo. Sola. Excepto que no estaba sola. En aquella habitación oscura, en aquel aislamiento, experimenté a Jesús de una forma que nunca antes había tenido.
Sentí su presencia tan fuerte que era casi física. Recé constantemente, con la voz ronca por la sed y el llanto. Y sentí que él respondía, no con palabras audibles, sino con paz. Con consuelo, con la seguridad de que no estaba abandonada. Jesús, susurraba en la oscuridad. Hice lo que me pediste. Te confesé. Te elegí por encima de mi familia. Por favor, no me abandones ahora. Por favor, que esto no sea el final. Y cada vez sentía esa misma paz posándose sobre mí, esa misma presencia, como si él estuviera sentado en la oscuridad conmigo, velando mientras yo sufría. Tarde una noche, quizá 2 semanas después de mi encierro, quizá 3, había perdido la cuenta, los oí discutir en la habitación de al lado. Las paredes eran finas. Podía oír cada palabra. La voz de mi hijo mayor era la más alta. Es demasiado vieja para cambiar. Esto no es una fase. No es confusión. Ha tomado su decisión. Se ha perdido para nosotros. Tenemos que aceptar que está perdida. Mi hijo mediano respondió, con voz cargada de resignación. Si se corre la voz en el pueblo, estamos acabados. Toda la comunidad se volverá contra nosotros. Seremos parias. Nuestros negocios fracasarán. Nuestros hijos no podrán casarse. Entonces mi hijo menor, Caleb, el que siempre había sido el más dulce, el que yo creía que podría entender. Solo hay una forma de arreglar esto. Una forma de restaurar nuestro honor, una forma de proteger a la familia. La habitación quedó en silencio. Pero entendí perfectamente lo que quería decir. Asesinato por honor. No era algo que solo pasaba en las noticias o a otras familias. Era real. Ocurría todo el tiempo. Hijas estranguladas por hablar con chicos. Esposas quemadas por desobedecer a sus maridos. Hermanas tiroteadas por rechazar matrimonios concertados. Madres envenenadas por traer vergüenza a la familia. Y yo había cometido la peor vergüenza de todas. Apostasía, conversión, abandonar el Islam por el cristianismo. Entendí en ese momento con absoluta claridad que mis hijos, los niños a los que di a luz, crié y amé con todo mi ser, los niños cuyas rodillas raspadas curé y cuyas lágrimas sequé y cuyos sueños animé, planeaban matarme. Mis propios hijos iban a asesinarme. La revelación debería haberme llenado de terror, y parte de mí estaba aterrorizada. Pero bajo el miedo sentí algo más. Determinación. Si iba a morir, no iba a morir en esta habitación. No iba a morir encerrada como un animal. No iba a ponérselo fácil. Empecé a planear mi huida. La noche que escapé, la luna era apenas una brizna en el cielo oscuro, dando casi ninguna luz. Mis hijos se habían relajado después de 3 semanas manteniéndome prisionera. Suponiendo que mi edad y mi debilidad me hacían inofensiva. Suponiendo que estaba demasiado rota para intentar nada. Suponiendo que al final me rendiría y renegaría solo para escapar del aislamiento y el hambre. Habían dejado de cerrar con tablas la puerta trasera cada noche porque creían que tenía demasiado miedo y era demasiado vieja para huir. Se equivocaban. Esperé hasta oír a Rashid roncar. Fuerte y rítmico, el mismo sonido que había oído cada noche durante décadas desde que se mudó de nuevo a casa tras la muerte de su esposa. Esperé hasta que la casa estuvo completamente en silencio, hasta que hasta los perros del barrio dejaron de ladrar, hasta que el mundo pareció contener la respiración. Mi cuerpo dolía al levantarme, cada articulación protestando, cada músculo gritando. Tenía 73 años, desnutrida tras 3 semanas de comida mínima, magullada y herida por la paliza, débil por el aislamiento y el estrés.
Pero el miedo es un poderoso motivador, y la fe es más fuerte que el miedo. Me moví como un fantasma por la casa, mis pies descalzos silenciosos sobre el suelo frío. Cada paso era agonía. Cada respiración parecía demasiado ruidosa. Tenía que parar cada pocos segundos, escuchando por si alguien estaba despierto. La puerta trasera estaba en la cocina, pasando por las habitaciones de mis hijos, pasando por mis nietos durmiendo en esteras en el pasillo. La puerta crujió cuando la abrí. Un sonido que pareció resonar por todo el barrio, y me quedé helada, segura de que me habían pillado, segura de que este era el final. Segura de que me arrastrarían de vuelta a mi habitación o peor. Pero nadie se movió. Me deslicé en la noche. El camino de tierra fuera de nuestro recinto familiar estaba oscuro y vacío, flanqueado por casas dormidas y tiendas cerradas. No tenía plan, ni destino, ni idea de a dónde iba. No conocía cristianos. No sabía dónde estaba una iglesia. Ni siquiera sabía en qué dirección caminar. Solo sabía que tenía que correr. Tenía que alejarme antes de que se despertaran ni se dieran cuenta de que me había ido. Pero tenía 73 años y mi cuerpo, mi débil, viejo y herido cuerpo, me traicionó casi de inmediato. En cuestión de minutos jadeaba por aire, mis pulmones ardían, mis piernas temblaban y amenazaban con colapsar. Cada paso era más duro que el anterior. El frío aire nocturno cortaba a través de mi ropa fina. Mis pies descalzos estaban cortados y sangrando por el camino áspero. Detrás de mí oí gritos, puertas cerrándose de golpe, voces de hombres enfadadas y fuertes, linternas cortando la oscuridad como ojos que buscan. Habían descubierto mi huida. Avancé tambaleándome, usando paredes y vallas para sostenerme, rezando con cada respiración dificultosa. Jesús, por favor. Tú me salvaste. Me cambiaste. No me dejes morir aquí. No permitas que me cojan. Abre la puerta. Por favor, abre un camino. Por favor. Las voces se hicieron más fuertes, más cercanas. Podía oír a Rashid gritando mi nombre, su voz llena de furia. Podía oír a Ahmed maldiciendo. Podía oír a Khaled llamando a los vecinos, despertándolos para ayudar en la búsqueda. Los haces de sus linternas barrían el camino, acercándose cada vez más, buscándome como cazadores buscan a su presa. Colapsé contra un muro de barro desmoronado. Mi fuerza completamente agotada. Mis piernas cedieron. Ya no podía correr. Ni siquiera podía caminar. Apenas podía respirar. El dolor atravesaba mis costillas rotas con cada jadeo. Mi visión se nubló. Iba a desmayarme. Este era el final. Aquí era donde moriría. Cazado por mis propios hijos como un animal. Muerta por elegir amor en vez de tradición. Por elegir verdad en vez de mentiras. Por elegir a Jesús por encima de todo lo demás. Jesús, susurré, lágrimas corriendo por mi cara mezclándose con la sangre de mis heridas aún curándose. Ayúdame. No me queda nada. Te lo he dado todo. Si aquí termina, al menos te conocí. Al menos fui libre un rato. Pero por favor, ayúdame. Y entonces, imposible, inexplicable, milagroso. Una espesa niebla llegó rodando. Vino de la nada. Apareció en segundos. Una densa niebla blanca que tragó todo el camino, las casas, todo. En cuestión de momentos la visibilidad cayó a cero. No podía ver ni mis propias manos delante de la cara. El aire se hizo denso, pesado, húmedo. Oí a mis hijos maldecir, sus pasos ralentizándose, confusión en sus voces.
Pasaron a metros de donde yo estaba agachada contra el muro, pero no pudieron verme. La niebla era como una cortina sobrenatural, ocultándome de su vista, protegiéndome de su violencia. ¿Dónde se ha metido?, gritó Khaled, su voz amortiguada por la niebla. No puede haber ido lejos, respondió Rashid, la frustración clara en su tono. Es vieja y débil. El camino es recto. Tiene que estar aquí. Esta niebla, dijo Ahmed, sonando inquieto. ¿De dónde ha salido? Hace un minuto no había niebla. Seguid buscando, espetó Rashid. Está aquí. Tiene que estar. Pero pasaron de largo. Sus voces se desvanecieron en la distancia. Los haces de sus linternas se hicieron más y más débiles hasta desaparecer completamente en la niebla blanca. Me quedé allí temblando, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Todo mi cuerpo temblaba de frío, de agotamiento, de shock. La niebla me rodeaba como una manta protectora, ocultándome, protegiéndome. Gracias, susurré hacia la niebla. Gracias, Jesús. Gracias. La niebla empezó a levantarse tan rápido como había llegado, disipándose como si nunca hubiera existido. Y en la niebla que se aclaraba, vi una figura acercándose. Una mujer pakistaní, quizá de unos 40 años, con un sencillo salwar kameez, la cabeza cubierta modestamente con un dupatta. Pero alrededor de su cuello, claramente visible bajo la tenue luz de la luna, llevaba un collar con una cruz de plata. Caminó directamente hacia mí, con pasos seguros, como si supiera exactamente dónde estaba aunque yo había sido invisible segundos antes. Zuba, dijo suavemente, su voz amable y dulce. La miré, mi mente incapaz de comprender lo que estaba pasando. ¿Cómo sabes mi nombre? Jesús me dijo que estarías aquí, dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Como si Jesús diera regularmente indicaciones para rescatar a ancianas musulmanas que huyen de sus familias. Me tendió la mano. Ven, hermana, aquí no estás a salvo. Tenemos que irnos ahora. ¿Puedes levantarte? Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no me sostenían. La adrenalina que me había llevado hasta aquí se había ido. Solo era una anciana rota sin fuerzas para seguir corriendo. No dudó. Me pasó el brazo por los hombros, sosteniendo mi peso, medio llevándome hacia un coche aparcado en un callejón estrecho que no había visto. Dentro del coche había otras dos mujeres, ambas pakistaníes, ambas cristianas. Podía ver pequeñas cruces colgando del retrovisor. Te tenemos, dijo una de ellas mientras me ayudaban a entrar en el asiento trasero. Ahora estás a salvo. Te llevamos a un lugar donde no puedan encontrarte. ¿Cómo lo supisteis?, pregunté, con voz temblorosa. ¿Cómo supisteis que necesitaba ayuda? ¿Cómo sabías mi nombre? La mujer que me encontró sonrió. Hace 3 días tuve un sueño. Jesús me mostró tu cara. Me dijo tu nombre. Me dijo que estarías huyendo esta noche y exactamente dónde encontrarte. Así que hemos estado conduciendo por este barrio desde medianoche, rezando y vigilando. Cuando llegó la niebla, supimos que era el momento. Volví a llorar. Esta vez no de miedo ni de dolor, sino de gratitud abrumadora, de asombro, de darme cuenta de que Jesús no solo había salvado mi alma, había enviado personas para salvar mi vida. Mientras conducíamos por las oscuras calles de Lahore, dejando atrás mi pueblo, dejando atrás a mis hijos, dejando atrás todo lo que había conocido, sentí otra vez esa paz, esa presencia, esa certeza de que no estaba sola, nunca había estado sola, nunca lo estaría. Jesús me había encontrado y no me iba a soltar.
Llevo 8 meses en esta casa segura. Vivo en una pequeña habitación en una ciudad que no nombraré. En una casa que no puedo describir. Rodeada de mujeres que entienden lo que me costó estar aquí. Lejos del pueblo donde pasé toda mi vida. Lejos de mis hijos. Lejos de todo lo familiar. He perdido todo. Mis hijos, mi hogar, mis nietos, mi nombre, mi identidad. Si regreso, me matarán. No hay duda. La sentencia ya está pronunciada. Soy una mujer muerta a los ojos de mi familia y de mi antigua comunidad. Pero no lo perdí todo. Gané algo que nunca tuve en 73 años. Libertad. No solo libertad física, aunque eso es precioso y no lo doy por sentado, sino libertad espiritual, libertad del alma, la libertad de adorar sin miedo, de rezar sin actuar, de saber que soy amada no por lo que hago o por lo bien que sigo las reglas o por lo perfectamente que cumplo los rituales, sino simplemente por quién es él y quién soy yo en él. Las otras mujeres aquí, la mayoría más jóvenes que yo, muchas con hijos que han tenido que dejar atrás. Todas con historias tan desgarradoras como la mía. Me preguntan cómo lo hice, cómo encontré el valor para irme a mi edad, cómo sobreviví, qué estaba pensando, cómo sigo adelante. Les digo la verdad. Yo no encontré el valor. Jesús me lo dio. Yo no sobreviví por mí misma. Él me llevó en brazos. No estaba pensando con claridad. Solo seguía una voz que había aprendido a reconocer en la oscuridad. Y sigo adelante porque cada mañana cuando me despierto siento esa misma paz, esa misma presencia, ese mismo amor. Todavía lloro por mis hijos. No pasa un día sin que piense en ellos. Rezo por ellos cada mañana y cada noche. Rezo para que la misma mano que abrió un camino a través de la niebla abra sus ojos. Para que vean lo que yo vi. Que las reglas sin amor son cadenas y Jesús vino a romper todas las cadenas. Que la tradición sin verdad es esclavitud y Jesús vino a liberar a los cautivos. Que el honor sin misericordia es crueldad y Jesús vino a mostrarnos que es el verdadero honor. A veces por la noche, cuando la casa está en silencio y no puedo dormir, oigo sus voces en mi mente. Recuerdo tenerlos en brazos de bebés, sus pequeños cuerpos calientes contra mi pecho, enseñarles a andar, celebrar sus primeras palabras, curar sus rodillas raspadas cuando se caían, cantarles para dormir cuando tenían pesadillas, cocinar sus platos favoritos, amarlos con todo lo que tenía. Me pregunto si alguna vez piensan en mí, si se arrepienten de lo que intentaron hacerme, si me echan de menos, si queda alguna parte de ellos que todavía ama a la madre que les dio la vida, o si me han borrado completamente, diciéndose a sí mismos y a todos los demás que morí, que nunca existí, que nunca fui su madre. Pero no llevo amargura. Jesús me está enseñando a perdonar aunque me cueste todo. Aunque las personas que me hicieron daño sean las que más amo. Aunque la herida aún esté fresca y sangrando. Aunque perdonar parezca imposible. Perdonar no significa que lo que hicieron estuviera bien. No significa que finja que no dolió. No significa que olvide lo que pasó. Significa que no voy a dejar que su pecado envenene mi alma. Que no voy a dejar que su odio mate mi capacidad de amar. Que no voy a convertirme en ellos. Dura, cerrada, atada por la tradición y el miedo. Hoy paso mi tiempo ayudando a otras mujeres, especialmente a mujeres mayores que pensaban que ya era demasiado tarde, demasiado viejas, demasiado atrapadas para ser libres alguna vez. Mujeres que han perdido la esperanza. Mujeres que se han resignado a morir en esclavitud porque no pueden imaginar otra forma. Mujeres que susurran en la oscuridad pero creen que nadie las oye. Les cuento mi historia. Les cojo las manos cuando lloran. Rezo con ellas cuando tienen miedo.
Les recuerdo que si Jesús pudo bajar y salvar a una mujer de 73 años en la zona rural de Pakistán, puede llegar a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Que nunca es demasiado tarde. Que nunca eres demasiado mayor. Que nunca estás demasiado perdido. Que Él te ve. Te conoce. Te ama. Y les digo lo que aquella enfermera me dijo en el hospital. Las palabras que empezaron todo este viaje. Las palabras que cambiaron mi vida. Jesús no te ha olvidado. Te ve en la oscuridad. Conoce tu nombre. Escucha tus oraciones silenciosas. Cuenta tus lágrimas. Sabe exactamente lo que te está costando buscarlo. Y viene hacia ti. Ya está en camino. Te ha estado persiguiendo toda tu vida. Solo que aún no lo sabías. Si estás leyendo esto y tienes miedo, yo también lo tuve. Estaba aterrorizada. Pensé que iba a morir. Pensé que elegir a Jesús significaba perderlo todo. Y perdí todo. Pero no lo hice, porque lo gané a Él. Y Él vale más que todo lo demás junto. Si crees que eres demasiado mayor para cambiar, tengo 73 años. Pasé 7 décadas en esclavitud. 7 décadas realizando rituales que nunca satisfacían. 7 décadas intentando ganar un amor que solo puede recibirse. Y Jesús todavía me encontró. Todavía me quiso. Todavía me amó lo suficiente como para rescatarme. Todavía pensó que valía la pena salvarme. Si crees que el amor de tu familia es condicional, perdí a mis hijos. A los 3. Los niños que llevé en el vientre, parí y crié. Los niños por los que habría muerto. Me golpearon. Me encarcelaron. Me cazaron como a un animal. Intentaron matarme. Pero encontré al que me amó antes de que naciera. Al que me tejió en el vientre de mi madre. Al que me ha estado persiguiendo toda mi vida. Incluso cuando no sabía su nombre. Al cuyo amor nunca falla, nunca termina, nunca se rinde. Pueden quitarte tu nombre, tu casa, tu familia, tu reputación, tu comodidad, tu seguridad, todo lo que has conocido, todo lo que has amado. Pero no pueden quitarle a Él. Y una vez que lo tienes todo lo que importa. El camino es duro. No te voy a mentir. Hay noches en que lloro hasta dormirme. Mis brazos duelen por los nietos que nunca volveré a abrazar. Días en que el dolor es tan grande que apenas puedo respirar. Pensando en los hijos que preferirían verme muerta a libre. Momentos en que me pregunto si valió la pena, si debería haber callado. Si podría haber vivido una doble vida para siempre. Pero entonces recuerdo el hueco que solía vivir dentro de mí. El vacío que coloreaba cada momento de cada día durante 73 años. La desesperación de vivir sin esperanza, sin amor, sin propósito. La muerte lenta de existir sin estar realmente viva. Y sé con absoluta certeza, con cada fibra de mi ser, que aunque pierda todo lo demás, aunque nunca vuelva a ver a mis hijos en esta vida, aunque muera sola en esta casa segura lejos de casa, valió la pena porque soy libre. Y la libertad, la verdadera libertad, la libertad del alma, la libertad que Jesús compró con su sangre, vale cualquier precio. Aguanta, hermana. Sigue rezando. Sigue creyendo. No te rindas. No dejes que el miedo gane. No dejes que la tradición silencie la voz de la verdad que está llamando tu nombre. Él te ve y viene hacia ti. Te lo prometo. Porque si pudo salvar a alguien como yo, alguien viejo, inútil y olvidado por todos excepto por Él, entonces puede salvar a cualquiera, absolutamente a cualquiera. La niebla que me salvó aquella noche no era solo el tiempo. Era Jesús mostrándome que Él controla todo.
Incluso la naturaleza misma se inclina para proteger a sus hijos. La mujer que me encontró no fue una casualidad. Fue Jesús mostrándome que tiene personas en todas partes listas para ayudar cuando Él llama. La paz que me sostuvo en aquella habitación cerrada no era solo calma. Era Jesús mostrándome que su presencia es más real que cualquier circunstancia. Y si hizo todo eso por mí, lo hará por ti también. No eres demasiado mayor. No es demasiado tarde. No estás demasiado perdido. No estás demasiado atrapado. No tienes demasiado miedo. Él no te ha olvidado, y nunca lo hará. Hay algo más que necesito contarte. Algo que pasó el mes pasado y que todavía me hace llorar cada vez que lo pienso. Estaba ayudando a una mujer nueva que acababa de llegar a la casa segura. Era más joven que yo, quizá 45, pero parecía antigua, magullada, rota. Su marido y sus hermanos habían descubierto su fe y la habían golpeado casi hasta la muerte. Había escapado por la ventana del baño mientras ellos decidían si matarla esa noche o esperar a la mañana. No podía parar de llorar, no podía parar de temblar. Seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. Lo he perdido todo. Todo. Mis hijos. Mis hijos. Tenía 4 hijos. El menor solo tenía 7 años. Tuvo que dejarlos a todos porque llevarlos habría sido imposible. Los habrían ralentizado, los habrían pillado, quizá incluso los habrían matado. La abracé mientras sollozaba. No sabía qué decir. ¿Cómo consuelas a una madre que ha tenido que elegir entre Jesús y sus bebés? ¿Qué palabras podrían ser suficientes? Así que simplemente recé en voz alta en urdu. Recé para que Jesús la consolara, para que protegiera a sus hijos, para que hiciera un camino donde parecía no haber ninguno. Y mientras rezaba, pasó algo. La puerta se abrió. Una de las otras mujeres de la casa segura entró, llevando de la mano a un niño pequeño. La mujer que yo abrazaba levantó la vista, vio al niño y gritó. Era su hijo, su niño de 7 años. Todavía no sé todos los detalles de cómo pasó. Al parecer, una vecina cristiana, alguien a quien esta mujer ni siquiera sabía que era creyente, había estado vigilando la casa. Cuando vio a los hombres arrastrando el cuerpo inconsciente de la mujer a un coche para tirarlo en algún sitio, esta vecina fue a la casa y dijo a los niños que su madre le había pedido que los recogiera. Los mayores no la creyeron, pero el de 7 años sí. Fue con ella. Y de alguna forma, a través de una red de cristianos que esta mujer nunca había conocido, su hijo llegó a la casa segura. Con ella. 3 días después de que ella llegara, 3 días después de que pensara que nunca volvería a ver a ninguno de sus hijos. Los vi abrazarse, los dos llorando, y entendí algo con lo que había estado luchando durante meses. Sí. Seguir a Jesús cuesta todo. Pero Él devuelve de formas que no podemos imaginar. No siempre como esperamos. No siempre todo lo que perdimos. Pero siempre más que suficiente. Siempre exactamente lo que necesitamos. Ese niño pequeño está aquí ahora, viviendo con su madre, a salvo, protegido. Y ella me dice que tener aunque sea a uno de sus hijos con ella hace que la pérdida de todo lo demás sea soportable. No fácil, no indoloro, pero soportable. Jesús hace eso. Toma lo insoportable y lo hace soportable. Toma lo imposible y lo hace posible. Toma lo roto y lo hace hermoso. A veces pienso en aquella enfermera del hospital. La que susurró aquellas 5 palabras que cambiaron mi vida. Me pregunto si sabe lo que pasó. Si tiene alguna idea de que su obediencia, su disposición a arriesgarlo todo para decir la verdad a una anciana musulmana moribunda,
inició una reacción en cadena que todavía sigue. Porque no soy solo yo, y no es solo esa mujer con su hijo. Ahora mismo hay otras 6 mujeres en esta casa segura. 6 mujeres que encontraron libertad porque alguien más tuvo el valor de ir primero, de mostrarles que era posible, de probar que Jesús vale el coste. Y cada una de esas mujeres ayudará a otras. Y esas mujeres ayudarán a otras. Y así sucesivamente, como ondas que se extienden por el agua hasta que aquella frase susurrada en una sala de hospital toque vidas que esa enfermera nunca conocerá, en lugares a los que nunca irá, de formas que no puede imaginar. Eso es lo que hace la obediencia. Eso es lo que hace el valor. Eso es lo que hace la fe. Se multiplica. La semana pasada asistí a mi primer culto de verdad, uno de verdad, a la luz del día con otros creyentes, cantando, rezando, adorando libremente. Lloré durante todo el culto. La iglesia se reúne en un lugar secreto. Por seguridad, no te dicen dónde está hasta que ya estás en el coche de camino. Es en la casa de alguien, una casa grande con ventanas pintadas de negro y guardias fuera que parecen seguridad normal, pero en realidad vigilan por policía o extremistas. Éramos quizá 50 personas, todos pakistaníes, todos conversos, todos gente que lo había perdido todo por seguir a Jesús. Algunos eran jóvenes, adolescentes que se habían escapado de casa. Algunos eran familias, marido y mujer, que se habían convertido juntos y habían huido con sus hijos. Algunos eran viejos como yo, personas que habían pasado décadas en el Islam antes de descubrir la verdad. Y cuando cantamos, sentí que mi corazón iba a estallar. Cantamos en urdu himnos que nunca había oído, pero que de alguna forma conocía en mi alma. Canciones sobre libertad, sobre gracia, sobre un amor que nunca falla. Y por primera vez en toda mi vida adoré sin miedo, sin actuar, sin fingir. Alcé las manos. Yo, una mujer pakistaní de 73 años a la que toda la vida le habían dicho que las mujeres deben estar calladas, invisibles, sumisas. Alcé las manos al cielo y canté a pleno pulmón. Y no me importó quién me viera o que pensaran porque era libre. Después del culto, un joven se acercó a mí, quizá de 25 años. Dijo que su abuela también se había convertido tarde en la vida, como yo. Murió hace 2 años, asesinada por su propia familia por su fe. Pero antes de morir le había hablado de Jesús. Había plantado una semilla que finalmente creció en fe. Ella nunca llegó a verme aceptar a Cristo, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca llegó a saber que su sacrificio no fue en vano. Pero tú me recuerdas a ella. Y quería que supieras que lo que estás haciendo, ayudando a esas mujeres, contando tu historia, importa. Mi abuela importó. Tú importas. Lo abracé. A este joven al que nunca había conocido. A este extraño que se sentía familia porque compartimos al mismo padre. Y pensé en todas las personas que quizá nunca sepan el impacto de su fe, que quizá mueran pensando que fracasaron, que quizá se pregunten si valió la pena. Valió la pena. Cada lágrima, cada pérdida, cada sacrificio, cada momento de miedo, cada noche de soledad, cada dolor por echar de menos a las personas que amas. Valió la pena porque almas están siendo salvas, vidas están siendo cambiadas, cadenas están siendo rotas, y Jesús está siendo glorificado en un lugar donde su nombre está prohibido. Eso vale todo. Quiero decirte una cosa más antes de terminar. Algo que necesito que entiendas. Si estás leyendo esto y estás considerando seguir a Jesús, pero tienes miedo de lo que costará, el coste es real. Que nadie te diga que no lo es. El propio Jesús dijo que contaras el coste, que entendieras en qué te estás metiendo,
que supieras que seguirle podría costarte todo. Podría costarte tu familia, tu hogar, tu seguridad, tu reputación, tu comodidad, tu vida. Pero esto es lo que he aprendido en estos 8 meses de libertad. Lo que pierdes no es nada comparado con lo que ganas. Perdí a mis hijos, pero gané un padre que nunca me rechazará, nunca me abandonará, nunca dejará de amarme. Perdí mi hogar, pero gané un lugar en la familia de Dios que nadie puede quitarme jamás. Perdí mi identidad como mujer musulmana de una familia respetable, pero gané mi verdadera identidad como hija del Rey de Reyes. Perdí mi seguridad, pero gané una paz que no depende de las circunstancias, que permanece conmigo incluso en los momentos más oscuros. Perdí la aprobación de mi comunidad, pero gané la aprobación del único cuya opinión realmente importa. Perdí todo lo que podía ver, tocar y abrazar. Pero gané todo lo que es real, eterno e inquebrantable. Las cuentas no cuadran según los estándares del mundo. ¿Cómo puede perder todo significar ganar todo? ¿Cómo puede la muerte llevar a la vida? ¿Cómo puede la rendición llevar a la libertad? Pero ese es el misterio del Evangelio. Ese es el reino al revés de Dios. Ese es el escándalo de la gracia. Tienes que perder tu vida para encontrarla. Tienes que morir para vivir. Tienes que renunciar a todo para recibir todo. Y te lo digo yo, una mujer de 73 años que hizo ese intercambio. Fue la mejor decisión que tomé jamás. La única decisión que realmente importó, la elección que finalmente dio sentido a los 73 años que vinieron antes. Todo en mi vida, todo el dolor, todo el vacío, toda la soledad, todos los años buscando algo que no podía nombrar. Todo me estaba llevando a esto, a él, a la libertad, al amor, a la vida. No me arrepiento de un solo momento. Ni de la paliza, ni del encierro, ni de la huida, ni de la pérdida, ni de nada, porque me llevó aquí, a Jesús, y Él lo vale todo. Si estás leyendo esto y todavía estás indeciso, todavía calculando los costes, todavía intentando decidir si Jesús vale el precio, lo entiendo. Yo también estuve ahí. Sé lo aterrador que es considerar perderlo todo. Sé lo imposible que parece dejar la única vida que has conocido. Pero te pido que des un paso, solo uno. Susurra su nombre. Dile que estás interesado. Pídele que te muestre si es real. Eso es todo lo que hace falta. Un pequeño paso de fe, un momento de honestidad, una oración desde un corazón desesperado. Él te encontrará ahí. Te lo prometo. Me encontró a mí en una cama de hospital cuando estaba muriendo y sola. Encontró a esa mujer en una habitación cerrada cuando creía que toda esperanza se había ido. Encontró a ese niño de 7 años en un viaje peligroso hacia la seguridad. Te encontrará a ti también. Estés donde estés, tengas la edad que tengas, hayas hecho lo que hayas hecho, sea cual sea lo imposible que parezca tu situación, Él te ve. Te conoce. Te ama. Y está esperando a que des ese primer paso hacia Él. Así que hazlo hoy, ahora mismo. No esperes a ser mayor o más valiente o más seguro. No esperes a que tus circunstancias mejoren o tu fe sea más fuerte. No esperes el momento perfecto que nunca llegará. Solo da un paso. Susurra el nombre. Pídele que se revele. Y agárrate fuerte porque todo está a punto de cambiar. Tu vida nunca será la misma. Puede que se ponga más difícil antes de mejorar. Puede que pierdas cosas que nunca imaginaste perder. Puede que enfrentes desafíos que nunca esperaste enfrentar, pero también ganarás algo que nunca tuviste. A Él. Y Él es suficiente. Más que suficiente. Todo lo que has estado buscando toda tu vida, envuelto en una persona, dado gratuitamente, amado incondicionalmente,
eternamente seguro. Ese es el intercambio. Todo lo que tienes por todo lo que Él es. Y te digo por experiencia, es el mejor intercambio que jamás harás. Da el paso. Susurra el nombre. Empieza el viaje. Jesús está esperando. Y no te ha olvidado. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Soy Zuba Rahman. Tengo 73 años. Soy seguidora de Jesucristo. Y por fin soy verdaderamente, completamente libre. Y tú también puedes serlo.